Buenos días. ¿Cómo están? Eso, gloria a Dios. Bueno, como saben, nuestros pastores no se encuentran hoy en la ciudad, pero les mandan un abrazo, un saludo muy, muy fuerte. Ellos están allí en un tiempo también de descanso y muy merecido además. Entonces, bueno, los bendecimos allá en donde están y pues ellos les mandan allí un abrazo fuerte. Bueno, vamos a comenzar nuestra prédica del día de hoy y dice, el espíritu de fe afecta todas las áreas de tu vida. Un espíritu de fe se llama nuestra prédica. Y vamos a orar un momento. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra enseñada, Señor. Hoy declaramos una unción especial para enseñar, Señor, pero también una unción especial para recibir, Señor. Creo, Padre, que eres tú el que obra y el que hace que esto sea una realidad, sea poderoso, Señor. Y hablamos tu palabra y como la creemos, Señor, se hace realidad en nuestra vida y es lo que vemos. Y por eso ponemos este tiempo delante de ti, Señor, para que seas tú hablando a través de mí, Señor. Te pido elocuencia de parte tuya, de tu Espíritu Santo en mí, Señor, para expresar lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Gracias porque tú has sido bueno y fiel y siempre cuidas de nosotros y siempre quieres lo mejor para nosotros. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, el jueves tuvimos una enseñanza que a mí ha impactado mucho mi vida y hablamos básicamente sobre mi victoria, se llamaba la prédica, y de lo importante que es tener presente, tener en cuenta que nuestra victoria, como lo decía Néstor ahorita, es absoluta, es total, ¿cierto? Que no se queda nada por fuera de esa victoria que nuestro Señor Jesucristo ya nos lo dio. Y como les decía yo el jueves, y se lo recalco hoy también, es importante que nos estemos dando una pasadita frecuentemente por el capítulo 8 de Romanos. Vimos cómo versículo tras versículo hay promesas tan poderosas para nosotros que nos edifican, que nos fortalecen. Así que si hay alguna situación, la que sea, recurre allí, tienes la solución. Recuerda que hablábamos allí que cuando hayan circunstancias, la respuesta está en la Biblia. Me gusta mucho, como lo decía uno de los predicadores ahí en la campaña, y que se lo había escuchado a Kenneth Hagin, y que cuando le preguntaban algo sobre algún tema de su vida, y él les contestaba siempre, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Ahí es donde nosotros tenemos que estar frecuentando, recurriendo a la palabra para ser edificados, para ser enseñados, y bueno, es clave para nuestra vida. Y como hablábamos allí, nuestra victoria es absoluta, es total, no se queda nada por fuera de esa victoria que Jesús ya nos dio. Pero entonces, hoy viendo también mucho de lo que se enseñó en la campaña, quiero llevar esta enseñanza para que sea una ayuda para nosotros, para que nos edifiquemos. Y esta enseñanza está basada en un libro de Mark Hankins que se llama Un espíritu de fe. Y es un libro que realmente yo creo que todos deberíamos leerlo en algún momento y tenerlo frecuentemente para consulta. Recuerde que obviamente vamos a la palabra, ¿no? Es nuestra guía fundamental, pero hay libros que nos ayudan a edificar y a fortalecernos en la fe principalmente. Entonces, bueno, vamos a comenzar con 2 Corintios 4:3, ¿sí? 4:13. Dice, pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí, por lo tanto, hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. ¿Cierto? Pablo nos está dando allí dos ingredientes necesarios para un espíritu de fe. ¿Cuáles son? Fe, creer
y hablar. Creer y hablar. Entonces, creer es la actitud de la fe, ¿cierto? Porque podemos escoger ante cualquier situación, tomarlo en derrota, en duda. Esa es nuestra decisión. ¿Qué vamos a creer cuando venga alguna situación? ¿Cierto? Porque pese a cualquier adversidad, si nuestra fe está enfocada en el creer, el Señor nos va a llevar al propósito o a la voluntad que Él tiene para nosotros. ¿Cierto? Entonces, el Espíritu nos guiará a donde tengamos que ir. Tenemos que hablar a cada problema, a cada situación, dominar nuestras actitudes. Es muy clave, porque a veces, a pesar, y lo hablábamos el jueves también, el ser humano tiende a ser a veces desagradecido o acostumbrarnos a lo que ya tenemos, ¿no? Y a veces vemos milagros, vemos victorias, pero a veces bajamos la guardia, bajamos en nuestro creer y sobre todo bajamos en lo que confesamos. Y porque tal vez la palabra esté allí, pero hablamos lo que no tenemos que hablar, ¿no? Hablamos duda, hablamos queja, y eso pues está arruinando todo. Así tú estés creyendo por lo más grande, hayas pensado en algo, hayas visto una promesa, pero hablábamos que la promesa viene primero a tu corazón. Cuando tú la crees es cuando se hace una realidad. Viene primero en ti y luego sobre ti, y ahí es donde se va a hacer una realidad. Entonces tenemos que hablar, ¿cierto? No podemos controlar lo que ha pasado en nuestra vida, pero sí podemos controlar nuestra actitud de creer y hablar lo que Dios dice acerca de nosotros y de ser felices en ese camino hacia la voluntad divina de Dios. Es importante que tengamos en cuenta entonces que el espíritu de fe tiene una actitud y tiene una acción. La actitud es creer y la acción es hablar, ¿cierto? Cuando mantenemos entonces nuestro hablar conectado al creer, eso va a hacer que las cosas sucedan en nuestra vida. Y hay una historia, de hecho ya la hemos hablado, la hemos contado, pero creo que vale la pena a veces contarla también para poder como asimilar lo que debemos hacer allí, de lo que nos está hablando la palabra. Y es que la historia dice que en Estados Unidos, en un tiempo de gran recesión, habían cerrado muchas empresas y una empresa necesitaba, salió una vacante y entonces hicieron el anuncio, hay una vacante, y como hay una recesión, salió todo el pueblo a buscar ese trabajo, todo el mundo deseando ese trabajo, y la fila era enorme, era larguísima. Entonces el dueño de la empresa, bueno, empezaron a atender en orden de llegada y preguntaban y preguntaban y preguntaban, y ninguno cumplía con el requisito. El requisito era que supiera y entendiera hablar clave Morse. Entonces ninguno, y ya había pasado un gran tiempo y la fila era enorme y no avanzaban. Entonces el gerente dijo, bueno, tengo una idea, y se fue a su oficina y conectó un parlante grande y mandó un mensaje por clave Morse. Y cuando lo mandó, de repente, al final de la fila, un hombre salió corriendo y entró a la oficina. Al momento salió el gerente y les dijo, bueno, muchas gracias por haber venido, pero ya contratamos a alguien. Y entonces la gente se molestó, dice, pero ¿por qué este último estaba de último? Nosotros estamos haciendo la fila, llegamos primero que él. ¿Por qué lo van a contratar a él? Y el gerente les dijo, es muy sencillo. Yo acabo de mandar un mensaje en clave Morse que decía, si tú estás entendiendo este mensaje, si estás escuchando este mensaje, corre a mi oficina, el trabajo es tuyo. Y el hombre salió, fue el único. Entonces fue muy sencillo realmente. Entonces eso es lo que realmente está pasando, igual con nosotros. Estamos escuchando la voz. Así que la fe comienza por el oír.
¿cierto? Hay un sonido. Hay mucha gente a nuestro alrededor que no está escuchando ese sonido, pero nosotros sí. Estamos escuchando ese sonido de fe, de ir por lo que el Señor quiere que hagamos. La palabra dice, ¿no?, que es así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Veámoslo, Romanos 10, 17 al 18. Dice que así que la fe proviene por el oír y el oír proviene de la palabra de Dios. El 18 dice, pero yo pregunto, ¿en verdad han oído? Por supuesto que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y sus palabras han llegado hasta los confines de la tierra. Es la voz del Señor, es el mensaje del Señor lo que tenemos que oír. Y entonces, cuando estamos atentos y cuando queremos escuchar lo que Él tiene para nosotros, realmente van a haber personas a nuestro alrededor que no van a estar de acuerdo, aunque se van a tratar de oponer. Pero realmente debemos seguirlo, debemos buscarlo, ¿cierto? Porque adicional dice aquí que es la fe y que es para todos. O sea, no es para algunos. Todo el que escuche la palabra de Dios dice que viene por el oír. ¿Qué viene? La fe. Entonces fe viene para todos. Está disponible para todos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo allí en Marcos 4, 23 y 25, dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les dijo, fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida que ustedes midan a otros, serán medidos, y hasta más se les añadirá. Porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le arrebatará. Más entendimiento. ¿Podemos ver la nueva traducción viviente, por favor? Y el siguiente. Dice, luego agregó, presten mucha atención a los que oyen. Cuanto más atento escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. O sea, si tú estás atento, si estás escuchando, el Señor es bueno y fiel y no te da solo lo que entendiste, sino que aún más y aún más y más. ¿Y eso qué se traduce? Revelación, entendimiento, sabiduría, poder. Eso es, como lo hablábamos en el jueves, eso se llama victoria. La victoria está lista para nosotros. ¿Y cómo la hacemos más fuerte? Cuando ejercitamos nuestra fe, que viene a nosotros a través de oír y oír y oír la palabra de Dios. Nuestro escuchar tiene mucho que ver con nuestro tener, ¿cierto? Algunos han dicho que hay dos grupos de personas, los que tienen y los que no. Pero realmente Jesús dijo que hay dos tipos de personas, los que oyen y los que no. Ahí está la diferencia entre los cristianos, digámoslo, entre los hijos de Dios. ¿Estás oyendo lo que la palabra de Dios dice? Y oír, ahí es donde está la clave, porque como lo veíamos el jueves, la importancia de realmente hacerlo tuyo, de interiorizarlo, porque muchas veces tomamos una palabra, una promesa, chévere, la palabra de Dios dice, pero realmente, ni siquiera realmente la estamos creyendo. Sabemos que suena bonito y que está bien, pero no la estamos viendo realidad en nuestra vida. Por eso tenemos que escuchar, hacerla nuestra. ¿Cierto? Eso es lo que nos diferencia entre el tener. Entonces, cuando escuchamos, viene la palabra y la palabra de Dios abre nuestros oídos al plan y la provisión sobrenatural de Dios. En Primera de Reyes 18 tenemos la historia de Elías, cuando había él mismo decretado una sequía y luego vino la dirección del Señor en cuanto a que ahora iba a llover. Y dice, habían más de 3 años, ¿no?, de sequía. Y luego dijo, porque una gran lluvia se oye. Fue su
lo que él escuchó, era lo que el Señor le había dicho y era lo que él estaba diciendo. Lo escuchaba, lo entendía y lo confesaba. Una gran lluvia se oye. Cuando tú entiendes que el Señor te está diciendo que algo grande viene, ¿qué es la lluvia? Estamos hablando de 3 años de sequía. Imagínate, la lluvia en ese momento no solo estaba beneficiando a las personas, sino a la tierra, ¿no? Estaba ahora reverdeciendo, estaba dándole la capacidad de florecer de nuevo. 3 años de sequía, no sé si ustedes se han dado cuenta, o sea, aquí pasan a veces 1, 2, 3 meses y uno ve los prados, todo como se seca. Ahora, 3 años era demasiado fuerte. Y vino la lluvia y nadie la estaba viendo. De hecho, nadie le creía. Es decir, pero ¿cómo que lluvia? ¿De dónde va a venir? No, yo oigo una gran lluvia que viene. Y ahí es donde estamos nosotros sensibles a lo que me está diciendo el Señor. Y una gran lluvia se acerca. El Señor te dice, hoy está llegando algo poderoso para ti, para tu vida. Pero tienes que recibirlo, tienes que entenderlo, tienes que apropiarlo y confesarlo. Porque ¿qué hizo Elías? Él no se quedó, ay sí, ahí viene, pero yo no les voy a decir porque dirán que estoy loco, que ya va a llover. No, él lo dijo, lo vio, lo creyó y perseveró en eso, ¿no? Y se convirtió en una realidad. Él lo tenía dentro de sí antes de verlo en lo físico. La voz del Señor está sobre la gente en todas las naciones. Dios está buscando personas que puedan escuchar el sonido de su voz y sigan sus planes y propósitos. Este sonido siempre trae el poder sobrenatural de Dios. Este sonido nos lleva a orar entonces como hizo Elías. Elías oró con persistencia y con expectativa de recibir. Sabía que era la voluntad de Dios y que vendría la manifestación. Y hay un sonido del Evangelio que trae salvación, sanidad, liberación y bendición en el Evangelio de Cristo. El espíritu de fe entonces escucha, cree y habla el mismo sonido. El espíritu de fe puede ser oído y visto. La fe actúa en la palabra de Dios. Actúa porque la Biblia es verdad. Hoy entonces el Espíritu de Dios te está diciendo, si estás escuchando esto, salta, corre y ven a la oficina, que el trabajo es tuyo. Hoy te está diciendo, si estás escuchando esto, recibe esa promesa, recíbela que es tuya. Recíbelo, créelo simplemente. El espíritu de fe entonces requiere ¿qué? Una actitud positiva. Siempre tiene que haber una actitud positiva en tu vida, porque no va a haber un espíritu de fe y tú con mala actitud. De hecho, una persona negativa siempre va a estar llena de críticas, va a quejarse cada instante y a la vez va a afirmar que tiene un espíritu de fe. Eso no puede ser posible. Tu actitud lo define todo. Alguna vez escuchaba también una historia, y ayer hablábamos de eso, de que alguien le jugó una broma a un hombre que tenía un bigote y le pusieron sus amigos queso, ¿cómo es que se llama? Queso, bueno, un queso que huele muy fuerte. Entonces le echaron aquí en el bigote. Él estaba tomando una siesta y él se levantó y dijo, uy, ¿qué huele aquí tan mal? Y fue a la cocina y dijo, uy, aquí también huele mal. Y salió afuera y dijo, uy, aquí todo el mundo huele mal, ¿qué pasa? Pero realmente lo tenía, era él. Él era el que tenía el problema. Y así pasa en muchas ocasiones, ¿no? Hay personas que todo les huele mal, que donde vayan van a estar viendo lo malo, van a ser criticonas, van a tomar, a pensar que todo está mal en el mundo, cuando en verdad son ellos los que tienen el problema. Una actitud así no tiene un espíritu de fe. Entonces usted puede tomar la palabra de Dios y limpiar bajo su nariz o limpiar su mente. En la medida en que la palabra, en la medida en que medita en la palabra, su mente se renueva y su actitud cambia. A todas partes donde vaya podemos oler la victoria. Pablo se enfrentó a muchos problemas difíciles, pero siempre dijo, me huele a victoria. Veamos 2 Corintios 2:14.
Él tenía un espíritu de fe. Dijo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar su conocimiento. Mas gracias a Dios que nos lleva de triunfo en triunfo. Hablábamos el jueves precisamente de esa victoria. Debemos oler a victoria. Es tan poderoso saber que el Señor ya lo hizo todo, por lo tanto yo no puedo ver fracaso ni derrota en ninguna parte. Para mí todo tiene que ser victoria. Yo veo la victoria porque el Señor ya me la dio. No depende de mí, es por su gracia. No tengo que hacer nada para merecerlo, Él ya lo hizo. Él es tan bueno y fiel que nos amó a tal punto en que dijo, no importan tus errores, no importa. Simplemente arrepiéntete, corrige, cambia, madura, forma tu carácter y recibe, disfruta tu vida. Aleluya. Entonces, dentro del libro hay una parte donde Mark Hankins menciona que se había, digamos, privado, muchas cosas no le salían, se sentía tal vez un poco frustrado incluso. Y un día, mientras él estaba orando y estudiaba, el Espíritu Santo le dio una visión sobre las posibilidades de las cosas que Dios quería que hiciera en su vida. Pero que había algunas montañas entre las mejores oportunidades para su vida y él. Entonces el Espíritu Santo le dijo, si supieras lo que hay al otro lado de tu montaña, la moverías. Si supieras lo que hay al otro lado de tu problema, de tu dificultad, de tu escasez, bueno, no de tuya, de la escasez, de la enfermedad, de la tristeza, de la amargura, de lo que sea, llámalo como quieras. Por eso le dice montaña. Es un problema. Si supieras lo que hay detrás de eso, la moverías. Las montañas estaban estropeando eso. Y el Espíritu Santo le dijo una y otra vez, si supieras lo que hay al otro lado de tu montaña, la moverías. Y entonces él empezó a hacer un estudio de Marcos 11:23 y empezó a entender lo que Jesús le estaba diciendo. En Marcos 11:23 dice, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte o a esta montaña o a este problema, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá y siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. También en Lucas 17:6, el Señor dijo, entonces el Señor les dijo, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y el sicómoro los obedecería. Y esto es algo trascendental porque el sicómoro dice que es uno de los árboles con las raíces más profundas y difíciles de arrancar. Casi que es imposible arrancar un sicómoro por la profundidad que tiene esta raíz. Y el Señor les está diciendo, si tuvieran fe como una semilla de mostaza, o sea, nuestra fe no tendría que ser muy grande para hacer que esto se moviera. Si un árbol como el sicómoro se puede desarraigar y quitarse, pues no hay nada imposible realmente para nosotros si tenemos fe. Entonces el espíritu de fe, la fe es un músculo, la fe necesita que crezca, necesitas activar, fortalecer tu fe. ¿Y por dónde viene la fe? Por el oír. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Escuchando, meditando en la palabra. Hablando ahorita, hablaba Néstor de Josué, ¿no? Dijo, medita en la palabra de día y de noche y te irá bien en todo lo que hagas, prosperarás. Realmente el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. A veces hay cosas en nuestra vida que se quedan allí hasta que realmente nos sentimos ya cansados o enfermos. Y eso nos determina a cambiar las cosas. Para muchas personas, aún conociendo del Señor, permitimos que esos
sicomoros se planten en nuestra vida, que llegue a haber tristeza, desánimo, desilusión. Eso se puede crecer en nuestra vida. Y realmente eso nos va a afectar en tal manera hasta que nos cansamos o resulta trayendo enfermedad o resulta trayendo frustración, fracaso. Entonces allí dice el Señor, bueno, si eso te pasó, pues desarráigalo. Pero no tienes que esperar a que eche raíces profundas, lo puedes hacer ahora mismo. Me gusta, como lo dijo Smith Wigglesworth en el libro Cualquier hombre puede ser cambiado por la fe, en su libro Ever Increasing Faith, dice: cualquier hombre puede ser cambiado por la fe sin importar qué tan encadenado esté. O sea, sin importar el tamaño de las raíces del problema que haya echado en tu vida, puede ser cambiado por la fe, sin importar cualquiera. Gloria a Dios. Tienes que estar dispuesto a trabajar en lo que sea, así como funciona, porque la fe funciona en cualquiera y para cualquier cosa. Como lo veíamos allí, ¿no? Desarráigate y plántate en el mar. Jesús no dijo que obedecería tal vez a un pastor ungido o a alguien muy especial, sino a usted, a nosotros, a cada uno. No importa tu función realmente, cualquiera puede decirle a ese árbol, quítase, y así será. Entonces, cualquiera que le dijera a este monte que se quite, se tiene que quitar. Ahí es donde podemos ver entonces las palabras llenas de fe. Recuerda, y lo decía Néstor ahorita también, el trabajo no es del Señor. Él no es quien va a venir a desarraigarte. Él no es lo que lo va a quitar. Es nuestra responsabilidad. Por eso nos dijo, cree, ora, dile a tu montaña, dile a tu problema, dile a tu árbol, dile a tu raíz. Se quita y se tiene que quitar. Como veíamos por ahí en la campaña, allí los que estuvieron, ¿no? Muévete, muévete. Especial, ¿no? Se tiene que quitar. Tenemos que hablar. Y eso tiene que ser una realidad en nuestra vida básica. Tenemos que hablarle a cada situación. Y recuerda que eres tú. No va a ser Dios el que va a venir a quitar esa montaña. Porque esa montaña te va a obedecer es a ti. La montaña necesita escuchar su voz. Entonces, cuando usted habla, la montaña se va a quitar. Jesús no dijo que le hablara a Dios acerca de su problema, sino que usted solito le hablara al problema. Después de todo, la montaña es suya, o el problema es lo que le está molestando su vida. Así que usted es el que necesita hablar. Su montaña necesita escuchar su voz. ¿Y por qué es tan importante nuestra voz? Jesús lo dice: lo que diga le será hecho. Primero, no hay otra voz como la suya. Su voz es su dirección en el mundo espiritual. Los científicos nos muestran, gracias, que cada uno tenemos una voz tan diferente, así como nuestras huellas digitales son únicas, nuestra voz es diferente, única. No hay una voz, así se parezcan, son diferentes. Y eso es muy poderoso. Entonces, por eso es que Jesús le está diciendo, lo que diga le será hecho. Científicamente se ha comprobado que nuestra voz es diferente.
Dice el Salmos 18, del 6 al 7. Dice, pero en mi angustia, Señor, a ti clamé, a ti mi Dios pedí ayuda y desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. La tierra tembló y se estremeció. Las montañas se cimbraron hasta sus cimientos. Se sacudieron por la indignación del Señor. No toma mucho tiempo para que su voz alcance el cielo y sea escuchada por los oídos del Todopoderoso. Él es la fuente de autoridad de todo creyente. El cielo responde a su voz, y si su voz mueve el cielo, sabrá que también mueve montañas y árboles que se hayan puesto frente a usted. Esta es la manera entonces en que cambiamos el escenario de nuestra vida. Debe levantar su voz con la voz de fe que cree. Esta es la expectativa y no será negada. Siempre tengamos expectativa cuando hablamos. No es con duda, no vamos a ver. No, yo lo digo porque estoy expectante a que llegue lo que estoy diciendo. E.W. Kenyon dijo, la razón por la cual la mayoría de cristianos son débiles, a pesar de que son fervientes, es porque nunca se han atrevido a hacer una confesión acerca de quiénes son ellos en Cristo. Recuerda siempre el libro en él, ¿no? Tenemos 130 confesiones de quiénes somos en Cristo, que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, que todo lo podemos en Cristo, que Él es el que nos da las fuerzas, que nuestra victoria es absoluta por medio de Él. Son muchas. Y eso es lo que nos va a dar la victoria. Y dice que son débiles porque nunca nos atrevemos a confesar eso. Esa tiene que ser una confesión diaria de quiénes somos en Cristo. No solamente Dios responde a la voz de fe, sino que los ángeles son activados por sus palabras. Y lo vemos en Daniel, ¿cierto? En Daniel 10:12 dice que las palabras de Daniel trajeron respuesta desde el cielo. El mismo ángel le dijo, tus palabras fueron oídas. Y recuerda que hay ángeles, legiones de ángeles a tu servicio, que están esperando a que tú les hables. Por eso no te quedes callado cuando venga la situación. Ya sabes que la victoria es tuya. Sabes que hay un ejército que te respalda. ¿Por qué quedarnos esperando callados a que la situación avance? No, ordenamos y declaramos y enviamos ángeles. Es el poder de la voz. Escuchaba por allí también a un maestro que decía que cuando hablamos, nuestra voz, los ángeles están escuchando como si Jesús mismo estuviera hablando. De la misma manera como entramos confiadamente al Padre, el Padre nos ve a Jesús en nosotros, no a nosotros, sino a Jesús en nosotros. Él vive en nosotros y Él está en nosotros, y ese mismo poder se nos ha dado a nosotros. Entonces, tenemos que estar hablando. El tráfico puede ser bloqueado en este momento si no estamos diciendo mucho. Dios necesita que usted crea y hable, que levante su voz en fe para que su poder sea manifestado al punto de su necesidad. Esta es una de las razones por las que necesita aún más levantar su fe en adoración y en fe a Dios. Científicamente han demostrado, y hay un estudio, y le escuché hablar a Mark Hankins, también a Pastor John, hablando sobre los quarks, ¿cierto? Que es lo más pequeño que han descubierto, es más pequeño que un átomo y un protón. Y dice que toda la materia está hecha de esta sustancia secreta. La respuesta entonces nos ayuda a ver el origen de todas las cosas. La respuesta puede ser lo que hoy en día los científicos creen. Los quarks están hechos de ondas de sonido. Creo que esta es la respuesta porque es lo que la Biblia nos enseña. Las más pequeñas bases de construcción de todas las cosas están formadas por ondas de sonido. Miremos Génesis 1:3, que dice, desde el comienzo, y dijo Dios que haya la luz,
y hubo luz. Dijo Dios. Se fija que toda la creación fue hecha por la voz, por lo que dijo Dios. Todo fue creado por la voz. Él habló para que el mundo existiera, y también puede ver que las cosas creadas con la palabra de Dios también pueden ser desmanteladas o disueltas por sí mismo. Miremos Salmos 33, 6, 9. Dice, con su palabra el Señor hizo los cielos, todo lo creado. El Señor habló y fue creado, el Señor ordenó y todo apareció. ¿Cierto? Dice, porque Él dijo, fue hecho. Él mandó y existió. Amén. Él dijo y fue hecho. Jesús describió el poder de esta clase de fe como la de Dios en Marcos 11:23, precisamente. Es en el ejemplo que dio a sus discípulos, ¿cierto? Fue como un truco de la deidad, por decirlo así. Jesús dijo, cualquiera que dijera. Otro ejemplo bíblico que tenemos de los quarks es Hebreos 11:3. Dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. El mundo fue enmarcado por la palabra de Dios. Este gran capítulo de la fe de Hebreos 11 de la Biblia nos lleva más atrás de la fe de Abraham, a la clase de fe que tiene Dios, que fue usada para la creación. Abraham también tuvo que alcanzar un espíritu de fe antes de que se hiciera realidad. Miremos Romanos 4:17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Ese es lo que recibió Abraham. Dice las cosas que no existen como si existieran. Entonces las palabras tienen que ser escritas por usted. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham estuvo de acuerdo acerca de su milagro, que esto sucedería, y él lo habló. La doctora Lilian Bellomas dijo de esta manera: Dios se ha atado a sí mismo a la cooperación de los humanos en la ejecución de sus procesos divinos. Ha hecho que la fe del hombre sea un factor determinante en el trabajo de la redención. Es decir, que el Señor está esperando a que hablemos. Dice que Él se ató a sí mismo. Él no va a hacer nada sin que nosotros no lo digamos. Es tan poderoso el Señor, tan bueno y fiel, que Él delegó eso a nosotros, a su iglesia, a su cuerpo. Él nos ama y sabe y tiene fe en nosotros, que nosotros vamos a hablar y hacer lo correcto. Ese plan de redención se va a cumplir. Dios está buscando entonces a alguien que le crea y diga lo mismo. La fe es la sustancia de todo lo que fue hecho de fe. Entonces miremos Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ahora bien, la fe entonces es la garantía, es la confirmación, es el título de propiedad de las cosas que nosotros esperamos, siendo la prueba de las cosas que nosotros esperamos, siendo la prueba de las cosas que nosotros no vemos y la convicción de la realidad. Entonces, la fe percibe como un hecho real lo que es percibido por lo que no es percibido por los sentidos. Aleluya, ya está, ya está. La fe viene entonces como un sonido, una voz y una palabra. Lo visible se hizo de lo invisible. Las cosas que no son visibles son hechas de las cosas visibles. Lo invisible es más poderoso que lo visible. Por eso es que caminamos en fe y no por vista, como dice en 2 Corintios 5:7, ¿cierto? Entonces, en los cuales está escondido
la voz de fe que enmarcó nuestro mundo. El espíritu de fe contiene los fundamentos de voluntad de Dios para nuestras vidas. Todos los derechos y privilegios de redención que nos pertenecen en Cristo deben ser apropiados por la fe. La autoridad del creyente se desata a través de las palabras que mueven montañas y árboles y que hacen que huyan los demonios. Aleluya. Tenemos una autoridad tremenda. Y cualquiera entonces puede tener lo que sea, como dijo Marcos 11:23. Cualquiera que dijere lo que diga, le será hecho. Así que podemos entonces concluir 5 cosas de esto. 1. Si fuera la voluntad de Dios que la montaña estuviera ahí, Jesús no nos hubiera dicho que la moviéramos. ¿Sí? No es la voluntad de Dios que la montaña esté ahí. Decía esto ahorita, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo ya he vencido al mundo. Aflicciones van a estar, eso Él no las va a quitar, pero no es la voluntad de Él que vivamos en problemas. La voluntad es que viene el problema y lo paramos, se quita, se tiene que ir en el nombre poderoso de Jesús. Lo segundo, si usted supiera lo que está al otro lado de su montaña, la movería. Mire, tenga esto en mente y esté seguro que si viene algo en contra suyo, es porque hay algo grande que el diablo quiere que usted no lo obtenga. Entonces, tan pronto viene, usted ya sabe, viene algo grande para mí. No me lo voy a dejar quitar, porque sé que el Señor tiene algo grande para mí. ¿Quiere algo ponerse? Nada. Se quita en el nombre poderoso de Jesús, sea lo que sea, porque muchas veces van a venir circunstancias, enfermedades, pero lo hablábamos el jueves también y creo que vale la pena recordarlo. Lo que dice Romanos 12:2, si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Nuestra batalla diaria es con nuestra mente. Si no batallamos diariamente, nos va a coger ventaja. La mente es, o podemos llamarlo, nuestro peor enemigo si no lo controlamos. La mente es perversa, no renovada, si no la edificamos. Porque recuerde que somos nacidos de nuevo, somos un nuevo espíritu, pero tenemos que renovar nuestra mente. Nuestra mente está igual. Y por eso orábamos ahorita, esta generación que se está levantando de niños y aún de los jóvenes, es poderoso, porque no tienen tantos paradigmas y argumentos que a lo largo de nosotros, tal vez más adultos, nos hemos hecho a lo largo de la vida. Y derribar, quitar esos argumentos es difícil, pero cuando escuchamos la voz del Señor, entonces tengo un paradigma, tengo un argumento, se quita en el nombre poderoso de Jesús. Segunda de Corintios 10, 1 y 2, creo 2, que dice que tomamos autoridad para derribar todo argumento que se levanta en nuestra mente. Tenemos la autoridad para llevarlo cautivo. Entonces, realmente ahí es donde tenemos que trabajar a diario, porque entendemos, para poder mover esa montaña, tiene que ser una realidad en mi vida el saber que hay algo mejor. Porque si no sabemos, si no estamos fuertes, nos mantenemos y nos dejamos como llevar allí, como decía Pablo, ¿no? Como niños o como olas fluctuantes que finalmente no sabemos para dónde vamos. Y ahí nos va llevando y nos va llevando. Y cuando nos damos cuenta, no sé si han dado, usted puede tirar algo y el mar lo va a llevar supremamente lejos, si usted no se mantiene firme y en orden. Del 4 al 5. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5. Esa no la teníamos allí. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5. Dice, las armas con que luchamos no son de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas que están en la mente. Siguiente.
derribando argumentos que están aquí, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este es un versículo muy útil para estar trabajando y orando por nosotros mismos, para nuestra mente, pero también para orar cuando vamos a trabajar o a orar por alguien. Declarar este versículo: derribamos toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios, porque realmente lo que la gente por lo que la gente no recibe es por los argumentos que tienen en su cabeza. Realmente ya todo está listo, el Señor Jesucristo lo dio, es fácil, crea y reciba, pero nos levantamos y a veces nos dejamos hacer unas murallas ahí en la mente que no son fáciles de quitar o que es imposible para nosotros, pero el Señor dice: la derribamos por la autoridad que Él ya nos ha dado, la derribamos porque la victoria ya es nuestra, porque caminamos entonces en esa victoria que Él ya nos dio. Entonces ahí es cuando entendemos: listo, viene el problema, no, yo no me voy a dejar quitar, yo paso porque sé que al otro lado hay algo grande para mí. Amén. El tercero: si está ahí el problema, lo puede mover. No hay ninguna montaña en la esfera de su vida que no pueda ser quitada. Nada. Acuérdese que no hay nada imposible para Dios, que Él está en nosotros, que nos ha dado la autoridad para hacerlo. Entonces, recuerde ese versículo, Romanos 8:37. Nuestra victoria es absoluta, no queda nada por fuera. Obviamente en Cristo, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. Él es el que nos lo dio. Entonces no hay nada que pueda obstruir su camino. Si está ahí, se tiene que ir, la puede quitar. Cuarto, su montaña entonces necesita escuchar su voz. Recuerde que el problema es suyo, entonces usted es el que tiene que hablar. Está bien, tal vez cuando pequeños espiritualmente, bebés, pedimos ayuda y oración, pero aún así nuestra oración, cuando oramos, que le pedimos a alguien que ore por nosotros, pues tenemos que ir acorde a esa oración, no esperar como que alguien hable y yo siga como si nada. Tengo que orarlo, tengo que hablarlo, tengo que estar de acuerdo con esa oración para que haya unidad, ¿cierto? Pero aquí nos está hablando a nosotros también, ya personas más maduras, que necesitamos hablar, que ya entendemos que viene el problema y yo le ordeno que se quite en el nombre de Jesús. Entonces necesita hablar a su problema. Y el quinto dice: si lo que tiene en su vida dependiera solo de Dios, entonces Jesús nunca le hubiera enseñado lo que está escrito en Marcos 11:23. Si hay una montaña en su camino, grítele, le obedecerá. Gloria a Dios. Dios entonces lo hace responsable de enmarcar su mundo con la palabra. Al diablo le gustaría enmarcar su mundo con duda, con temor, con depresión, con enfermedad y pobreza. Pero la palabra de Dios hará correr a ese ser, al diablo. Jesús dijo que le hablara a la montaña. La montaña le ha estado hablando y diciendo cuán grande es. Ahora es tiempo de que usted cambie eso. Tal vez alguna montaña ha sido muy difícil, ha estado mucho tiempo allí, creamos que sea imposible moverla, pero no es así. Algunas personas han comenzado a negar inclusive que la montaña está o que no existe, pero realmente si está ahí, solo están bloqueando lo que tienen por delante. De modo entonces que no pretenda que la montaña no está ahí. Alguien dijo: el Nilo no es un río, el Nilo es un río en Egipto. Ese es un hecho, está ahí. Jesús dijo que le hablara a la montaña, no que negara su existencia. No hable de la misma, no hable de la montaña, no hable de lo que le está pasando, que es que mire, que es que a mí, que es que esto y que lo otro. No, háblele a la montaña. Dice Mark Hankins ahí: llame al 018.000 montaña para que le llame y dígale que se tiene que quitar. Para la mayoría de gente va a ser una llamada local. El problema que esté ahí enfrente es fácil de quitar, es algo que está cerca a ti, no es algo extraordinario. Y dígale que se mueve y que se eche al mar como si nunca hubiera estado allí. Háblele a su montaña, háblele a su problema. Amén.
Bueno, gracias. Vamos a orar para terminar. Oremos, porfa. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Y yo quiero que usted diga conmigo, por favor nos colocamos en pie. Yo vivo por fe y no por vista. Y dígale al diablo, no más. La montaña se quitó, se fue. Y oramos, Padre, levantamos tu nombre, Señor. Gracias por el espíritu de fe que colocaste en nosotros aquel día que recibimos, aquel día que dijimos que tú fueras nuestro Señor. Recibimos ese mismo día el espíritu de fe. Y por ese espíritu de fe creemos y hablamos. Y le hablamos a todo problema que estuvo este año impidiéndonos poder ver tu gloria. Hablamos a toda esa incapacidad, todo ese problema mental, todo ese problema que a veces, como decía Felipe, a veces es tan cerca y está ahí que solamente tenemos que decirle, quítese depresión, quítese desánimo, quítese tristeza, quítese amargura, quítese de mi vida, porque nosotros fuimos libres. Tu palabra dice que aquel que nos libertó nos hizo verdaderamente libres y se llama Jesucristo. Gracias te damos por esta palabra, Señor, la cual hoy atesoramos en nuestro espíritu, Señor. Somos un espíritu de fe. Yo quiero que diga conmigo, yo tengo el espíritu de fe que tiene poder para enfrentar cualquier batalla. No le tenemos miedo al diablo. El diablo nos tiene miedo. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Feliz semana para todos y vamos a hacer una oración para los que están viendo esta transmisión y que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Te invitamos a que seas parte de la familia de Dios, que tú puedas abrir tu corazón hoy y rendirte al Señor. Y vamos a hacer esta oración, la iglesia junto con nosotros, vamos a orar por ti para que tú seas parte de la familia de Dios. Vamos a decir en el nombre de Jesús, Padre, hoy vengo a ti en el nombre de Jesús. Hoy te quiero pedir que seas mi Señor y mi único Salvador. Hoy entrego mi vida, entrego todo lo que soy. Te pido que me perdones por todos mis pecados y que me des tu vida eterna. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy te doy gracias porque tu palabra dice que el que viene a ti, tú no le echas fuera. Hoy te recibo y te doy toda la gloria y toda la honra y me comprometo a seguirte todos los días de mi vida y a servirte todos los días de mi vida. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios, feliz y bendecido regreso a casa. Nos vemos el jueves.